me causa una cierta alegría, porque tengo la sensación que si en lugar de historia yo hoy estuviese hablando de química, ustedes tal vez se aburrirían antes. ¿Es posible eso? Sí, sí, en mi caso sí. Sí. El tema de historia que con Judith hemos elegido es hablar de un pedazo de la historia de este mundo que nosotros eurocéntricos, cuando digo eurocéntrico digo también latinocéntricos, no conocemos, porque en las escuelas nosotros aprendemos del Imperio Romano, de los cartagineses, de la Edad Media, de Carlos Magno, de Napoleón, de la Revolución Francesa, pero no sabemos nada de Asia, por lo menos de esa parte de Asia que es la Asia Central, que es el objeto justamente de lo que vamos a discutir. Apareció un libro, yo me acuerdo haber leído un libro de un tal Rudyard Kipling llamado Kim. Este Rudyard Kipling era un británico nacido en la India, que escribió un libro y que cuenta en ese libro que yo leí, pero lamentablemente como soy viejito me lo olvidé, cuenta de haber encontrado unas memorias de un tal Arthur Connolly que le escribía a un amigo diciendo: me da la impresión de que tenés delante tuyo, you have a great game, a noble game before you. ¿Me entendieron todos? Sí. Of course. Casi todos. De ahí surgió Kipling, dice, yo escuché esa definición de Great Game y me enamoré de esa. Él escribió en el libro y yo me olvidé de haberlo leído, pero lo descubrí hace poco que Kipling dijo eso. Y después descubrí que un señor, del cual vamos a ver el retrato, se dedicó a escribir un libro que yo estudié para preparar esta charla. Ese continente que ustedes ven no tiene nada de familiar. Todos nosotros conocemos el mapa de Europa, del Río de la Plata, de Chile, de los Estados Unidos, de Groenlandia. Pero esto de acá, ustedes ven que en un planeta que es cubierto 2/3 de su superficie por océanos, acá vemos solamente tierra. Quiere decir que todo ese enorme continente, hay gente que todavía hoy, en el siglo XXI, nunca vio el mar, porque vive muy lejos de cualquier mar que tiene alrededor. Ese es el Asia Central, que es el escenario del gran juego. El autor del libro al cual yo hago referencia, Peter Hopkirk, fue lo que hoy en día se llamaría un corresponsal de guerra. Se murió hace 11 años solamente. Y escribió este libro, lo terminó este libro, más o menos cuando cayó el muro de Berlín. O sea, al final en el año 90, él publicó este libro que se llama The Great Game. Y para eso él consultó la abundancia de datos que encuentra en Inglaterra, en todas las bibliotecas inglesas, en los diarios ingleses, y también consultó los archivos de la Unión Soviética, aunque nunca consiguió acceder a todos ellos. Así que, ¿por qué sirvieron esos archivos? Para reconstruir la historia de este gran juego, que no es otra cosa que la historia de la disidencia, de la rivalidad entre dos imperios que nunca se pelearon, se enfrentaron con ejércitos armados, pero que jugaron una especie de lo que los mismos rusos, en lugar de llamarlo Great Game, lo llaman el torneo de las sombras. Porque en la historia de las relaciones siempre tensas entre los rusos y la India británica, es la historia del miedo de los ingleses de que los rusos vinieran a invadir la India
y la historia de la gana que tenían los rusos de invadir la India. Ese libro se puede descargar en internet, está solamente publicado en inglés y en italiano, que es el ejemplar que tengo yo. Lo pueden descargar, si están curiosos de leer todo el libro, lo pueden hacer. Adelante. 200 años antes de Jesucristo, Alejandro Magno ya estaba por Asia en los mismos lugares que nosotros vamos a descubrir ahora con esta charla. Así que en la ruta de la seda fue tan importante en la antigüedad que hasta yo encontré en el Museo Arqueológico Nacional de Nápoles un objeto traído de la India y que estaba en la ruina de Pompey cuando Pompey fue destruida por la ceniza del Vesubio en el año 79 después de Cristo. O sea, ya en aquella época había comercio no solamente de artículos de primera necesidad, sino de objetos de arte. En la ruta de la seda pasaban piedras, metales preciosos, diamantes, rubíes de Birmania, jade de China, perla del Golfo Pérsico, tela de lana y de lino, ámbar, marfil, laca, especias, porcelana, vidrio, materiales manufacturados, corales, etc. O sea, eso muestra cómo la actividad humana desde que el hombre se estableció en la tierra y empezó a razonar y a vivir y a sobrevivir, además de reproducirse, pensó en el comercio. Y el gran juego tiene un ribete comercial porque tanto Rusia como la India querían comerciar sus propios productos y por eso se encuentran, hay ganas de los rusos de ocupar la India para apoderarse del comercio de los mercados de la India y viceversa, los ingleses de la India querían apoderarse de las rutas caravaneras que pasaban por el centro del continente. Antes del gran juego hubo dos imperios, uno que podemos decir de civilización y el otro de barbarie. El imperio de la civilización fue el Islam. Ustedes me dirán, hoy en día el Islam son gente, digamos, no muy recomendable para ciertos hábitos, pero el Islam fue un gran imperio basado en los califatos, en los siglos de oro del Islam, así llamados, que son los califatos que le siguieron a Mahoma. Este es un retrato fingido de Mahoma, el fundador del Islam, que después de él fue seguido por otros califatos menores que se llamaron los califatos benguiados, hasta llegar a los tres califatos importantes. El califato Omeya, vamos a ver, el califato Fatimi, que se estableció en el Cairo, ante el califato Omeya con capital Damasco y que llegó al Andaluz, o sea, a España, y el califato Abbasí, que trasladó la capital de Damasco a Bagdad, que era, y Bagdad en esa época fue el centro cultural más importante del mundo, la ciudad más poblada del mundo y más culta, donde se refugiaron los representantes de esa cultura occidental que el cristianismo había expulsado de Europa. De la misma forma como los árabes en Bagdad custodiaron la cultura occidental, lo devolvieron más tarde, siempre a través, sobre todo, de dos ciudades que son Palermo, en Sicilia, y Toledo, en España, cuando volvieron a encontrarse las tres civilizaciones judía, hebraica, islámica y cristiana. La Casa de la Ciencia de Bagdad muestra el grado de cultura que tenían en ese imperio, bajo ese califato abbasí. Veamos ahora una
imagen de Bagdad, cómo era Bagdad, una ciudad maravillosa. Acuérdense que los números, así llamados árabes, que son los números nuevos, no fueron inventados por los árabes, sino en la India. Y quien los trajo a Europa fueron los súbditos del califato abasí. Ustedes observan que allá en la punta derecha, en la punta, hay un lugar que se llama Transoxiana. ¿Sí? ¿Qué significa? Es la región que está después del río Oxus. Ahí comenzamos a ver los canatos. ¿Qué son los canatos? Can significa un reino, un príncipe, un potentado, un jefe, un presidente, un rey. Y hay varios canatos en la Transoxiana. Transoxiana porque es después del río Oxus, no sé si lo ven ahí va. El río Oxus nace en las montañas del Pamir, o sea del Tíbet, y llega hasta el mar de Aral. Y los canatos que están alrededor de ese río son parte importante de este gran juego de 1800. Acuérdense, el gran juego es la rivalidad en el siglo de 1800, de 1800 a 1900. ¿Qué hicieron los abasíes en esos canatos? Miren ustedes, estas son las mezquitas que hoy en día los turistas encuentran en esos lugares. En los estados que ya les voy a explicar qué estados son estos canatos. Este es Bukhara. Adelante. Taskent. Bueno, el otro imperio, el del mal, la tormenta, es el imperio de Gengis Khan. Gengis Khan fuera un analfabeto de Mongolia que a un cierto punto juntó un montón de gente, todos nómades, y arrasó con todo en el Asia Central. Invadió los canatos e invadió Persia, actual Irán, y llegó hasta destruir Bagdad completamente. Esto no es un curso sobre historia de los mongoles, pero quiero simplemente rescatar algunas figuras, algunos hechos que sirven para entender el gran juego. Este señor se llama Kublai Khan. Kublai Khan es importante porque es uno de los nietos de Gengis Khan. Ojo, el imperio de Gengis Khan llegó a ser, Gengis significa que es el nombre honorífico que le dieron a este loco de la estepa mongólica. Gengis significa océano, y el imperio de Gengis Khan fue 4 veces superior en superficie al imperio romano. 4 veces. Fue el imperio más grande del mundo. Nunca hubo un imperio más grande que el de Gengis Khan, que iba desde el Pacífico hasta Polonia y Hungría. ¿En qué época eso fue? 1200. 1205 Gengis Khan invade todos la parte norte, la parte central de Asia Central, y llega hasta Europa. Él tuvo varios hijos, tuvo un nieto que es Kublai Khan, que es el Khan al que la familia le asignó la tarea de colonizar China. Es ahí donde aparece en nuestra historia Marco Polo, el veneciano que fue con su padre y su tío, que eran mercaderes y habían llegado ya a China. Llega el chico apenas adolescente y pasa 23 años de su vida en la corte de Kublai Khan, al punto que Kublai Khan lo toma en cariño y le asigna hasta el gobierno de una provincia de China. Acá está Marco Polo, que vuelve rico a Venecia y escribe el famoso libro Il Milione, que cuenta la historia de lo que él hizo en China, o sea, a la corte del Kublai Khan.
otro nieto de Gengis Khan le asignan ese territorio que, si ustedes conocen un poco el mapa de Asia, saben que ahora es lo que es ahora Rusia. La horda significa campamento. ¿Por qué campamento? Porque los mongoles no tenían casa, no vivían en casa, vivían en carpas todo el tiempo. La Horda de Oro es el nombre que se le dio a ese territorio donde el nieto de Gengis Khan tenía su capital, Sarai, y donde vivía naturalmente en un palacio. Pero la región se llama Horda de Oro. Esa Horda de Oro estaba en un territorio que ahora vamos a conocer, que es la Rusia anterior a la Rusia actual. Bien, empecemos ahora a ver cuáles son los jugadores del gran juego. Rusia, por un lado, e Inglaterra, por otro. Rusia. ¿Cómo nació Rusia? Rusia era una serie de principados con príncipes, todos peleados entre sí. No había una nación. No había una religión, no había una organización mínima comunitaria, hasta que apareció en el 867 un tal Oleg de Novgorod, que funda el primer estado que se puede llamar ruso. Dos monjes cristianos de Constantinopla, o sea, cristianos de Oriente, o sea, ¿cómo se llaman los Ortodoxos. ¿Cómo? Ortodoxos. Eso, se van al norte para predicar el cristianismo en esa zona del Rus de Kiev. Uno de ellos se llama Cirilo, y de ahí parece que a él le atribuyen el invento del alfabeto cirílico, esa cosa que ahora Putin, cuando lo vemos en televisión, los discursos de Putin, hay que traducirlos a un idioma decente. Entonces, la Rusia actual, se dan cuenta que la Rus de Kiev es solamente una pequeña parte. Iván el Terrible es el primero de los zares importantes de Rusia, el que está muy ocupado, empieza con Iván el Terrible la expansión de la Rus de Kiev hacia el este, que terminará con la conquista después en 1600 de toda la Siberia hasta Vladivostok. ¿Sí? Fue un hombre terrible, Iván el Terrible. A él le siguen. Iván el Terrible, cuando se muere, deja un vacío de varios años y ahí aparece el primer representante de la dinastía Romanov. Pedro el Grande ya es de la dinastía Romanov, es el que Pedro el Grande entiende la importancia de la cultura europea, pero estaba un sistema absolutista, como en Europa eran los sistemas políticos, salvo Inglaterra, que ya era una democracia, pero Luis XIV era un sistema absolutista, así lo era en Polonia, lo era en Alemania, etc. Pedro el Grande es el que más extiende su poderío hacia el este y se interesa por los canatos de la Transoxiana. Adelante. Llegamos a una terrible mujer. ¿Quién es esta? Carolina la Grande, que de ruso no tenía nada porque era alemana. Era alemana y era un espíritu gentil. Tenía un marido que le molestaba y con su amante, Potiomkin, lo mata. Pero Carolina la Grande, Catalina. Potiomkin, ustedes se acuerdan de la película Corazón Potiomkin, Potiomkin era la amante de Carolina la Grande. Carolina la Grande hace muchas cosas, pero sobre todo consigue agregar, como si fuera poco, al terreno de la tierra de la Rusia, la que se llamó la Nueva Rusia, que ahora es donde se están peleando Zelensky con Putin. Se dan cuenta que ahí es Crimea,
¿sí? Crimea, la Nueva Rusia. Donbass, Micaela. Bien. Hemos terminado, adelante, hemos terminado con la descripción del primero de los protagonistas del gran. En 1599, un grupo de hombres de negocios de Londres se juntan, forman una sociedad y le piden a la reina Isabel I, no la segunda, una carta patente para hacer viajes al este y formar una sociedad anónima llamada The East India Company, EIC. Una sociedad anónima de socios que habían puesto plata para eso. La reina le concede la carta patente. ¿Por qué le concede la carta patente? Una carta patente era algo que la reina tenía la costumbre de dar a los piratas británicos que acechaban, que hundían se apropiaban de los congoyes españoles y portugueses, porque en Inglaterra se dijo, bueno, basta, hemos ganado la flota inglesa, ha ganado la invencible armada de Felipe II, y por lo tanto le concede la carta patente, y esa empresa entonces empieza a viajar hacia el este y se llama East India Company, porque el West India Company sería lo que hoy es el Caribe, por eso que se llamó The East India Company. Esta East India Company estaba formada por hombres de negocio, no por el gobierno británico. Se establece en Calcuta. Lo que vemos acá es la actual India, más el Pakistán, más el Bangladesh, más el Myanmar, donde ahora hubo el terremoto el otro día. La compañía se establece en Calcuta, por eso que Calcuta es la ciudad más importante de Asia en ese momento. El ejército armado por la compañía privada de East India Company es un ejército con el doble de efectivos que el propio ejército de Gran Bretaña. Y se calcula que en pocos años la East India Company domina la mitad de todo el comercio de productos coloniales del mundo. Es la época en que los ingleses se van más al sur, es la época de que empieza el comercio del té, los barcos ingleses, los veleros ingleses modernos cruzan, hacen carrera para ver quién llega primero en el mercado de Londres para vender más el té. Yo viví en Inglaterra y acá nosotros en la Argentina decíamos, che, vamos a tomar una cervecita. No, en Inglaterra, come home to have a cup of tea. Sin el cup of tea los ingleses hoy en día todavía no viven. Entonces, eso viene de aquella época. Los aglutinados del Bounty, famosos, ustedes habrán visto la película, que se fueron hasta el Pacífico, etc. Bueno, la historia, si no han visto la película, traten de verla porque valió la pena. Y es esa época. Resulta que acá lo que nosotros vemos en color morado, un poco más claro, un poco más oscuro, son las posesiones de la East India Company. Los otros son pequeños reinos, marayas, etcétera, vasallos de la compañía de las Indias, y obedecen todos a la compañía de las Indias. Adelante. ¿Hay marajás ahora todavía? ¿Cómo? ¿Hay todavía marajás? Sí. Sí, hay, pero lo que pasa es que ya no está más la compañía de las Indias. No sé, sí, Bueno, pero son bueno, acá veamos entonces el centro un poco de lo que son los canatos de la Transoxania. ¿Ven? Esa línea ahí es el Oxum que hemos visto en la otra diapositiva. Graben bien el canato de Jiva, el canato de Bukhara, el canato de Samarcanda y Tashkent, el canato de Kokand,
Porque esos son parte integrante de este gran juego del cual vamos a hablar ahora. ¿Qué es Oblast? ¿Cómo? Oblast. Oblast. No lo sé qué quiere decir, no lo sé. Pero que es como este tipo de... Creo que división, significa, división es un fortín el Oblast. como una división política. Sí. No, Oblast es un fortín, es un Fortaleza. cuartel, digamos, una... Ah, Tashkent. Adelante. Lo que ahora vemos aquí, hoy en día se traduce en estos estados. Hoy en día son el Uzbekistán, Turkmenistán, Tayikistán, Kirguistán y el más grande, el Kazajistán, donde los rusos hacen aterrizar los cohetes, el Sputnik y todas esas cosas. Naturalmente el Afganistán es uno de los estados STAN, pero no tiene nada que ver con eso porque es un estado independiente. También durante la ocupación soviética, todo esto fue parte de la Unión Soviética, menos Afganistán. ¿Sí? Estoy comparando los dos mapas a un siglo de distancia. El libro de Oppkirk habla naturalmente de un montón de episodios que son parte, movidas o jugadas de este gran juego. Él cuenta que hay más o menos unas 100 personas involucradas, 3 generaciones. ¿Por qué? Porque todo el siglo de 1800. Yo elegí alguna para explicar a ustedes más o menos cuáles son las reglas de este gran juego, porque si tuviera que explicarlos todos demoraríamos una semana. Tantas son las cosas que han pasado en ese continente centroasiático y que nosotros europeos nunca nos supimos que pasaban. Así que les voy a contar la historia particular de algunos de esos actores. Uno de ellos va a ser ese Connolly que había escrito a un amigo diciendo que te espera a great game, a noble game before you. ¿Sí? Uno de ellos es un jugador que naturalmente termina muy mal. La historia acá de Pottinger y de Christie eran dos jóvenes militares de la India, o sea, al servicio de la Compañía de Indias Británica, encargados por el embajador inglés en Persia, en Teherán, de hacer un reconocimiento, porque en realidad hasta ese momento la India no tenía ningún temor de alguna invasión. ¿Por qué? Porque estaba en un país al cual llegaban en barco, dando la vuelta por el Cabo de Buena Esperanza, pero estaba protegido al norte por cadenas de montañas como el Karakorum, como el Himalaya, etc. Así que estaban perfectamente tranquilos, no tenían ninguna gana de ir al norte e invadir otros países. Lo que sí que los ingleses empezaron a temer que Rusia quisiese llegar a la India. Entonces empiezan los ingleses a darse cuenta que no conocen el territorio y mandan los primeros 2 jugadores ingleses a descubrir qué pasa en el camino posible de un cuerpo, de un ejército ruso que quiera llegar a la India. Naturalmente llegan no vestidos con uniforme inglés, el uniforme militar, se hacen pasar por mercaderes, compradores de caballos. El caballo es un elemento fundamental en el continente porque cuando no hay ríos, no hay mares, ¿cómo se traslada uno solamente a caballo? Entonces el gran juego es una historia también donde se habla mucho de caballos, ya lo verán. Los 2 oficiales, en más o menos un año de viaje, recorren esta parte. La parte inferior
Ahí es el Beluchistán, que es un lugar donde todavía hay líos hoy en día, y que naturalmente limita con Persia, o sea, el actual Irán, y los dos cumplen su misión después de 1000 aventuras que cuenta el libro, que yo no voy a contar, y hacen sus informes a las autoridades de Calcuta sobre lo que han visto. Pottinger le va bien, termina bien su carrera al punto que es elevado, es promovido y llega a ser gobernador de Hong Kong más tarde en la vida. Mientras Charlie, en cambio, se mete en lío con los rusos y los persas y perece en una batalla estúpida y se muere joven. Esos son los dos primeros jugadores ingleses del gran juego. Moorcroft, William Moorcroft. William Moorcroft no era un militar, era un veterinario inglés que fue contratado por la Compañía de India para gobernar, para ocuparse de los caballos tan importantes en un ejército, los caballos de la Compañía de Calcuta. Se va a Calcuta y empieza a dar vueltas por el norte para comprar caballos porque quería renovar el stock de caballos de la India con razas con razas más nobles de caballos que se sabía que se encontraban más al norte en los Kanatos. Entonces, en una de las expediciones se va al norte y descubre esa es una montaña sagrada que está al noreste de la India, y siendo huésped de un poblador, descubre dos perros que no eran asiáticos, eran perros europeos. Pregunta, ¿de dónde son esos perros? No, por acá estuvieron una gente, y descubre que los tuvieron unos rusos, y estaba bastante cerca de la frontera con la India. Entonces, muy preocupado, vuelve a Calcuta y le hace un informe a sus superiores diciendo que acá, mire que acá los rusos están queriendo venir. No le dan mucha cuerda, mucha pelota a Moorcroft, y le dice no pasa nada, acá los rusos son amigos, todavía en Inglaterra no tenía la sensación de la amenaza que Pedro el Grande, el zar de Rusia, había rechazado una invitación. No le había dado mucha importancia a una invitación del Khan de Jiva para hacer un acuerdo, pero a un cierto punto, necesitando plata, sabiendo que le habían dicho que había oro en el río Oxum, decide mandar una expedición. Eso en 1717, hace un siglo antes. Esa expedición termina terriblemente mal porque, enojado con los rusos, el Khan de Jiva manda matar a todos los integrantes de esa expedición. De esa ofensa nunca se vengó Rusia. Un siglo después, un señor Burayev, vestido ya con uniforme de alta gala, porque tuvo mucho éxito, fue mandado a Jiva, consiguió no ser degollado por el Khan, y consiguió un montón de cosas, y sobre todo fue el que empezó a pensar de que a Rusia le convenía dominar los Kanatos de la Transoxiana. Este señor tuvo tanto éxito que fue promovido y llegó a ser el comandante de todo el ejército ruso en el Cáucaso. Volvamos un instante a Moorcroft. Moorcroft, en cambio, no tiene tanta suerte así. Bueno, antes de eso, hablemos un instante de Napoleón, porque Napoleón, a un cierto punto, es visto por los ingleses como un tipo demasiado peligroso, porque se había hecho amigo de los zares, y los zares le habían propuesto hacer una expedición conjunta a la India. Napoleón
había dicho que sí, había empezado a armar todo su ejército, cuando el zar se muere. El que le sigue dice, sí, sigamos adelante, pero Napoleón, todos sabemos que a un cierto punto se basa en la invasión de Rusia. La invasión cuando entró con 400.000 soldados franceses y salió con 4.000 después de una derrota terrible. Naturalmente, los ingleses dicen, un suspiro de alivio. Napoleón ya no joroba más, porque con esa idea de ir con los rusos a invadir esas son las jugadas previas al gran juego, ¿no? El primer jugador del gran juego ruso es Murayev, que, como le dije, tuvo éxito y fue premiado después por su gobierno. Moorcroft, siendo un veterinario y no siendo un funcionario de la compañía, sale a buscar caballos, se mete en la cabeza que hay caballos a comprar en el Kanato de Bukhara. Se va hasta el Kanato de Bukhara, no encuentra caballos, pero es el primer europeo que vio en Bamiyan los Budas, fue Moorcroft, y lo cuenta en sus informes. Los compañeros de Moorcroft están con él a la vuelta sin haber comprado caballos, hasta que un día le dicen que del otro lado del río Oxus hay caballos para comprar. Él se larga solito y eso fue el último momento en que lo vieron con vida. De él no hay ninguna foto, ningún escrito, porque no llegó a punto de poderlo escribir. Lo único que hay es una placa que, a ver si ustedes la entienden, Este pabellón la pueden leer. construido por Nijitschink, Yo cuando vos el decís le famoso fue bien y viajante los condecoran. William Murstrom. ¿Cómo, perdón? Cuando vos decís que tanto los ingleses como el ruso les fue bien, ¿qué quiere decir que les fue bien? ¿Qué lograron hacer? Que después tuvieron promociones y llegaron a ser, por ejemplo, Pottinger fue el gobernador de Hong Kong. Murayev fue el jefe del ejército en el Cáucaso. Sí, pero ese Murayev fue jovencito, tenía 22 años cuando fue a Khiva. Naturalmente la foto de él de 22 años no la tengo. No, pero iban a esos lugares, ¿y qué hacían ahí? ¿Cuál era la misión de ellos? Bueno, la misión de ellos era hacer un acuerdo con el Khan para que las mercaderías, porque estamos de nuevo con el comercio, las mercaderías rusas pudieran entrar en su territorio, ser vendidas a lo largo de la ruta de la seda, ganándole a los ingleses que también querían traer su mercadería de mejor calidad pero más caras para venderlas a lo largo del... O sea, hay todo un negocio atrás que naturalmente, acá estamos hablando de la jugada de este gran juego, que se trata de saber si la India está o no en peligro de que los rusos la invadan. Arthur Connolly y Alexander Burnes, ¿cómo hay que pronunciarlo? Burnes. Fueron los dos ingleses que fueron encargados de hacer un reconocimiento completo de eso que se llamó en esa época, en los diarios de Londres, la tierra de nadie. Veamos qué pasó con uno y qué pasó con el otro. Los dos, les anticipo, terminaron muy mal. Arthur Connolly estaba de vacaciones en Inglaterra, porque él vivía en la India, y sus superiores le dijeron, mira, necesitamos que vos vayas y recorras esta tierra de nadie y hagas un informe sobre, en tu opinión, cuál sería el camino más probable de un ejército ruso que quisiera invadir la India. Arthur Connolly hace ese viaje que sale de San Petersburgo, que ya era
entonces la capital de Rusia, entra en el Cáucaso y estudia todo ese recorrido y hace un informe que dice: los ejércitos podrían o salir de Orenburg, que es el actual Kazajistán, llegar hasta el Kanato del Khiva y entrar por Afganistán y salir por el Khyber Pass. El Khyber Pass es un lugar muy famoso para los que viajan hasta hoy en día en la India, en esos lugares. Alternativamente podían salir del Cáucaso. El Cáucaso es donde ahora está Georgia, esos lugares, ¿no es cierto? Tbilisi, la capital Tbilisi, etcétera, está Armenia, bordea la Persia, o sea, Irán, y llega hasta Herat. Herat es la ciudad de Afganistán más cerca de Persia, y bajar a entrar por el paso Golán. Este es el Khyber Pass hoy en día, que tiene naturalmente una carretera. En aquella época no tenía carretera, por acá tenía que pasar un ejército, y mucho peor, tenía que pasar por el otro pass, que es el Bolan Pass. ¿Se dan cuenta ustedes de lo que es eso? Esos son los accesos desde la India para ir a Afganistán. El informe de Arthur Connolly, a ese informe le sigue el informe de Alexander Burns. Contrariamente a Connolly, que era un devoto cristiano, Alexander Burns era un mujeriego, tomaba whisky todo el tiempo, salía con las mujeres de los otros y todo eso. Era un tipo muy comprador, sabía hablar varios idiomas, era un tipo muy entrador. A él le encargan de Calcuta de hacer el mismo reconocimiento, pero al revés. Él da toda la vuelta, pasa por Afganistán, se hace amigo del emir de Afganistán, que se llama Dost Mohammad, que es un analfabeto sanguinario muy astuto, muy fuerte, emir de Afganistán. Está en Kabul. Y Alexander Banda se hace amigo de él mientras pasa para hacer su reconocimiento. E informa a la vuelta en Calcuta de su viaje. En ese momento cambia el gobernador general en la India. No nos olvidemos que esa era una sociedad anónima, pero el gobierno inglés todavía no había tomado, como más tarde lo hizo, posesión del subcontinente de la India. Pero el gobernador general nombrado por el primer ministro en Londres, nuevo, tiene una política diferente de la anterior. Este señor que ven acá es un noble que era el conde de Auckland, el gobernador general de la India. Cuando le llegan los informes, Arthur Connolly decía que era bueno poner en el gobierno de Kabul un fantoche, un hombre fuerte, y menciona el emir de Herat. Mientras que Alexander Burns dice: no, lo mejor es que mantengan Dost Mohammad, que es muy cruel, es muy cínico, etc., pero es un hombre fuerte, porque si Afganistán cae en las manos de facciones rivales una con otra, los rusos cuando pasan no van a tener ningún problema de pasar. Entonces mejor mantener, pero Lord Auckland decide lo contrario, decide que ninguno de los dos. Y ahí está lo trágico de la actuación de este Lord Auckland. ¿Por qué? Lord Auckland elige este señor que se llama Shah Shuja.
que es el miembro de una familia antigua que gobernó Afganistán en 1700, Shah Shuja Durrani, pero es un hombre débil. Pero Lord Auckland dice, no, es mejor tener un títere en Kabul, porque así nosotros podemos adueñarnos del poder en Afganistán. Le encargan a Burns, junto con otros militares, de armar una expedición militar para conquistar Kabul, para conquistar Afganistán. Y Burns, a pesar de ser amigo de Dost Mohammad, va al encuentro. En el camino los ingleses derrotan una facción contraria a Dost Mohammad que está en la ciudad de Ghazni, la derrotan, y cuando llega toda la tropa en Kabul acompañada por el Shah Shuja, que debería ser esperado en Kabul por una masa adorante de seguidores, en cambio no hay nadie que lo espera, pero los ingleses son respetados porque han ganado la batalla de Ghazni, y los ingleses se dan cuenta de que Afganistán es un lugar muy lindo para estar, y los militares, que eran varias centenas, los jefes militares, los oficiales, empiezan a traer a Kabul la familia, los chicos, todo, las babás, y la vida en Kabul empieza a correr como si estuviera en Londres, con espectáculos teatrales, con bailes, con carreras de caballos y todo. Lo que pasa es que los ingleses no todos tienen familia, las mujeres, y muchos de ellos se dan cuenta de que las mujeres afganas son bonitas, son lindas, y sobre todo Alexander Burns, que no era igual que el otro, pero mujeriego, se la pasa muy bien con la mujer de muchos afganos. Ahí entran en juego los mulás, los famosos sacerdotes islámicos, que empiezan a fomentar un sentimiento de oposición a los ingleses, hasta que un día le arman una trampa a Alexander Burns, y Alexander Burns es capturado por una multitud de afganos, le cortan la cabeza y la cabeza la exponen en el bazar central de Kabul. Los ingleses tardan en darse cuenta que las cosas se están poniendo mal, porque en el interín este Shah Shuja, que tendría que ser el rey, que no es rey de nada porque los que comandan son los ingleses, en ese momento aparece el hijo de Dost Mohammad, aquel que según Burns debería ser el rey de Afganistán, pero el Lord Auckland no quiso. El hijo es más cruel que el padre y les arma un montón de trampas a los ingleses. No la voy a hacer larga porque la historia es una de las historias más trágicas de la historia militar británica. Es la retirada de Kabul, retirada que en realidad no fue una retirada, fue una matanza, porque nadie se retiró de Kabul. Empezaron a caminar con chicos, con mujeres y todo, y fueron atacados por tribus afganas, tanto las favorables al hijo de Dr. Mohammad como contrarias. En el Jalalabad, que está todavía en Afganistán, pero donde había una guarnición inglesa, en la guarnición inglesa ven aparecer un hombre a caballo, un médico, solito, con un caballo que se está muriendo. Sí. Fue el único supérstite de la retirada. Se murieron algo como 13.000 ingleses en esa retirada de Afganistán, en lo que fue la llamada Primera Guerra de Afganistán. En Inglaterra, una pintora pintó este cuadro, que solo puse porque representa muy bien lo que fue terrible derrota de Remnants of an Army, lo que quedó
de un ejército. En el interín, el emir de Bukhara había mantenido por 3 años prisionero este oficial que había sido enviado a Bukhara para convencer al emir de que los ingleses no tenían ninguna intención de invadir su territorio. Pero como el emir había escrito una carta a la reina Victoria y la reina Victoria no le había dado la mínima atención, estaba muy enojado con los ingleses, lo mantuvo prisionero por 3 años, hasta que Arthur Connolly, el famoso Connolly que había inventado la expresión The Great Game, decide ir a buscarlo, tratar de liberarlo. Llega hasta Bukhara, los dos son devotos cristianos, el emir le dice, le salvo la vida si se convierten al Islam, los dos dicen que no, y el emir los mata, los degolla los dos en la plaza pública. Ese es el emir que mandó a matar a los dos ingleses. ¿Qué pasó después? Van a pasar 11 años llamados años de la tregua. ¿Por qué la tregua? Porque tanto los rusos como los ingleses estaban ocupados en nuestros ministerios que no fuera los unos queriendo invadir el otro. ¿Qué pasó con los rusos? A los rusos les agarró la guerra de Crimea. La guerra de Crimea, 1853, es una guerra larga, 3 años. 3 años, una guerra cruel, donde León Tolstoy escribió el libro Guerra y la Paz, donde Florence Nightingale se hace la fama de ser la primera enfermera para un ejército. Es una guerra que Inglaterra y Francia le mueven a Rusia porque Rusia quiere entrar en Constantinopla, quiere entrar en lo que es el imperio del sultán. Y en el tercer país asociado tiene que ver conmigo, porque es el reino de Piemonte y Cerdeña, capital Turín, donde yo nací, que también participa, el conde Cabul, Camilo Benzo de Cabul, que participa de esa guerra. Esa guerra es un desastre para Rusia. Un tal desastre que hace con que prácticamente en Inglaterra se olvidan del peligro ruso. Porque además a Inglaterra les cae otra teja en la cabeza, que es lo que los ingleses llamaron de Indian Mutiny, o sea, la revolución de los cipayos. ¿Quiénes eran los cipayos? Claro, la compañía la East India Company tenía un ejército enorme, pero ejército, ¿quiénes eran el ejército? Los oficiales eran naturalmente todos ingleses, pero los soldados eran naturalmente todos indios. Y la revolución de los indios hizo con que fue una revolución que las autoridades inglesas consiguieron controlar, pero a partir de ahí la reina Victoria decide que la India ya no es más territorio de la East India Company, pero pertenece al Imperio Británico directamente. Y entonces la autoridad máxima inglesa en la India recibe el nombre del virrey. Nosotros sabemos que el último virrey fue el que en 1947 se fue de la India nombrando, dejándole el lugar de gobierno a Gandhi en la India y a Jinnah en Pakistán. Von Kaufmann fue el militar ruso nacido en los Kanatos y que dedicó toda su vida a la conquista de toda esa parte que ahora son los estados Stan que hemos visto antes en el mapa. Termina prácticamente en 1905, cuando los rusos, creyéndose ya dueños de todo ese enorme territorio de Rusia,
se meten en China y consiguen azuzar al orgullo de los japoneses que en este momento querían dominar la Manchuria. Y se arma la guerra ruso-japonesa de 1905, que los rusos creyeron de ganar rápidamente contra estos monos amarillos y que en cambio perdieron. En 1905 ustedes se dan cuenta que falta poco a qué cosa. A la revolución bolchevique. Hay un levantamiento en 1905. 1917, la revolución bolchevique, cuando toda la familia del zar es asesinada por los bolcheviques y naturalmente termina el zarismo, termina la Rusia zarista y se termina the Great Game. Yo quisiera hacer algunas consideraciones que les voy a someter a ustedes, porque por ahí a ustedes les gustaría dar alguna opinión sobre eso. Primero, con el diario del lunes, uno se pregunta si realmente existió en 1800 el peligro de que Rusia invadiera la India. En realidad, parecería que sí, porque cuando empezó el gran juego, la distancia entre los puntos más cercanos de la India y de Rusia eran 3.000 kilómetros. Y cuando termina el gran juego había pocas centenas de kilómetros. En algunos lugares hasta decenas de kilómetros. Así que los dos imperios se habían aproximado. Pero nadie hoy en día está en condiciones de decir si realmente eso está. Lo que nosotros sabemos es que esa es una época de la arrogancia imperialista y del orgullo patriótico. Era la época en que los cristianos de Occidente y los rusos, ambos cristianos, por unos ortodoxos y otros anglicanos, creían todavía en la misión de Occidente de convertir a los inferiores islámicos que vivían en Asia. Lo que nosotros sabemos que a los indios nadie les pidió nunca ninguna opinión, lo decidieron todos los ingleses. De la misma forma sabemos que los habitantes de los Kanatos nunca fueron consultados por los rusos para saber qué pensaban de las cosas. Fueron dos potencias dominadoras que decidieron todo a cuesta de los pueblos donde ellos estaban colonizando. Así que los pueblos de la India alcanzaron finalmente su libertad cuando los ingleses se mandaron a mudar, como hemos dicho en 1947. Lo mismo, tanta suerte no tuvieron los habitantes de los Kanatos porque se volvieron soviéticos. Y las libertades de ellos no fueron iguales a las libertades que finalmente conquistaron los indios.